Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 1082, Dominio de la Luz parte 4. De esta manera, pueden acostumbrarse a luchar contra personas de su misma categoría de peso, sin que la diferencia de masa y nivel del núcleo afecte el desarrollo de sus técnicas. Quilla, tu cuerpo es apto para una persona hogareña gracias a tu entrenamiento, pero es inadecuado incluso para una pelea callejera. Antes de enseñarte a luchar, necesitas mejores bases, así que nos centraremos en desarrollar tus músculos y resistencia. Floria, Tista, ustedes dos son dos caras de la misma moneda. El cuerpo de Floria ha evolucionado demasiado rápido en comparación con su núcleo y necesita más refinamiento. Tista, en cambio, tiene un cuerpo perfecto y muy pocas impurezas. Afortunadamente para ustedes, la solución es la misma, solo necesito llevarlas a sus límites máximos. Prepárense, les mostraré cómo lucha un despertado. Dijo uno de los golems con la apariencia de Faluel mientras los otros asentían. Quilla tuvo que correr vueltas por la guarida para trabajar en su resistencia, mientras que Tista y Floria fueron golpeadas por sus respectivos golems. Faluel siempre golpeaba para producir poco daño, pero mucho dolor para no permitirles subestimar su ejercicio y prolongarlo tanto como pudiera. En el momento en que se volvían incapaces de moverse más, usaba magia de luz para acelerar su recuperación. Esto les permitía fortalecer sus cuerpos y producir más impurezas. Entonces, Faluel extraía las impurezas de Floria con vigorización y dejaba las de Tista intactas. Tan pronto como la magia curativa las reparaba, el entrenamiento se reanudaba. Floria tenía mucha más experiencia en batalla en comparación con Tista. Pero no le iba mejor porque ninguna de las dos se había enfrentado a un despertado. En el momento en que intentaban establecer cierta distancia, el golem se envolvía en una luz que indicaba el uso de vigorización. Cada vez que sucedía, el combate terminaba abruptamente. Los golems no les daban tiempo para usar su técnica de respiración y explotaban la repentina brecha en energía para acabar con ellas rápidamente. Tista estaba acostumbrada a la magia de fusión, mientras que Floria tenía problemas para ajustar su equilibrio a sus movimientos más rápidos y fuertes, convirtiendo lo que se suponía que era una ventaja en un obstáculo. No puedo creer que me quedé sin aliento en apenas un minuto. Dijo Tista entre jadeos durante uno de los cortos descansos que Faluel les daba para reflexionar sobre sus muchos errores. ¿Tienen idea de lo mental y físicamente agotador que es darlo todo mientras se concentran en cada movimiento de su oponente? Dijo el golem de Faluel. Tista, nunca has luchado contra un oponente real y te has acostumbrado a victorias fáciles. Floria, eres una excelente luchadora, pero hasta que no te acostumbres a la magia de fusión y a no dejarle al oponente tiempo para respirar libremente, nunca ganarás. En cuanto a Quilla, pronto comprendió la profundidad de la pesadilla en la que se encontraba. En el momento en que estaba exhausta y demasiado cansada para continuar, Faluel le daba un tónico. Luego, la magia curativa realzaba sus músculos y compartía parte de la resistencia de Faluel con ella. Por favor, basta de correr. Estoy harta. Quilla nunca se detuvo el tiempo suficiente para dejar de sudar e incluso, si su cuerpo siempre estaba en su punto máximo, estaba frustrada más allá de toda razón. Entonces entrenamiento muscular será. El golem cambió de forma a una forma de barro que cubrió el cuerpo de Quilla. No pesaba mucho, pero se oponía a cada uno de sus movimientos, triplicando el esfuerzo necesario para dar incluso un solo paso. Nalrond se unió a ellos justo a tiempo para oírlas rogarle a Faluel que se detuviera. La hidra podía usar vigorización tanto como quisiera, proporcionándoles a sus estudiantes mucha curación y vitalidad. Ninguna de ellas tenía excusa para aflojar, condensando días de entrenamiento en una sola tarde. Mientras las otras maldecían el linaje de la hidra con creciente intensidad y creatividad Lit,
Solus y el cuerpo principal de Faluel seguían practicando el dominio de la luz. Esto es tan interesante como frustrante. Gracias a la cúpula de silencio, Liz no tenía idea de lo que estaba sucediendo al otro lado de la guarida. Lanzar magia de luz doble no es lo difícil, sino evitar que los dos hechizos diferentes se mezclen libremente. Un hechizo debe funcionar únicamente como constructor, mientras que el otro como materia. Cada uno de ellos debe estar imbuido de un tipo diferente de fuerza de voluntad y el más mínimo error hace que todo se desmorone. Siguiendo el consejo de Nalrond, los tres estaban tratando de crear una construcción esférica del tamaño de una canica. Era lo más pequeño y simple que podían estudiar con todos sus sentidos. Para empeorar las cosas, el maná del constructor debe recubrir la materia de adentro hacia afuera. El primero sirve como esqueleto y exoesqueleto de la construcción al mismo tiempo, mientras que el segundo le da masa y durabilidad. No hay suficiente maná de materia y la construcción es demasiado frágil, demasiado y se derrumba bajo su propio peso. El constructor, en cambio, sufre de un problema diferente. Si no establezco sus límites con suficiente enfoque, la construcción se disipa. Pero si me concentro demasiado o la estructura es muy compleja, me quedo sin maná para la materia y la construcción sale más endeble que un castillo de arena. Cada hechizo requiere un equilibrio delicado que también debe encajar con el de los demás. Pensó Solus. Mientras que dar forma a los otros elementos es como verter agua en un vaso, el dominio de la luz es como preparar una poción, mientras haces malabares con sus ingredientes. Un solo error significa desperdiciarlo todo y verte obligado a empezar de nuevo. Los minutos se convirtieron en horas, pero ninguno logró que su respectivo mármol de luz sólida resistiera el más mínimo impacto. Nalrond y los demás ya habían consumido 2 comidas y varios litros de agua solo para no morir de hambre o deshidratación debido a su entrenamiento incesante. Lid había encontrado varios métodos para moldear sus construcciones, pero todos resultaron tener fallos fatales que los hacían inútiles. Tal vez le estoy dando demasiadas vueltas. No debería intentar ajustar cada milímetro del mármol a la perfección. He visto a Manohar y a Nalrond usar el dominio de la luz varias veces y ninguna de sus construcciones era muy detallada. Al contrario, eran bastante simples. Lid recordó su pelea con Nalrond y con Dawn. Se concentró en cómo se sentían sus construcciones cuando las golpeaba y en cómo se hacían añicos. Con cada intento fallido, Lid profundizó su comprensión del elemento luz más allá de la de los curanderos, que solo aprovechaban la mitad de su verdadero potencial. Después de un tiempo, su dominio sobre el elemento luz creció lo suficiente como para abrir el cuarto ojo de su forma híbrida, haciendo que ambos ojos humanos se volvieran blancos. Faluel y Solus lo felicitaron brevemente bajo la cobertura de la zona de silencio, antes de volver a su propia tarea con renovado vigor. Debo seguir el consejo que Lid le dio a Nalrond después de que se conocieron. Pensó Solus. Los rayos de calor y las construcciones funcionan igual, pero mientras que los rayos duran una fracción de segundo, las construcciones pueden usarse hasta que se queden sin maná. La pregunta es, ¿cómo pueden dos fenómenos aparentemente tan diferentes derivar del mismo principio? Piensa, Solus. El secreto debe estar en el nombre. Esta disciplina se llama dominio de la luz, no construcciones de luz. Solus y Lid tenían 2 enfoques completamente diferentes de la magia. Por lo general, al combinar sus mentes y recursos, siempre encontraban una solución. Esa era la razón por la que Faluel les había ordenado trabajar solos. Cada una de sus 2 mentes actuaba como una muleta para la otra. Recibir constantemente sugerencias limitaba su potencial y les impedía aprender de sus propios errores. Solo al darse cuenta de lo que le faltaba a cada uno podían mejorar de verdad. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo. Capítulo 1083, Invocación Real, parte 1. El segundo intento de Lid fue usar el constructor solo como un exoesqueleto para que, al verter más maná en la materia, aumentara su densidad. Mantener la materia sin forma
como el agua que llena el recipiente moldeado por el maná del constructor. Alivió el estrés que el método anterior infligía en su mente y le permitió concentrarse en hacer el exoesqueleto lo más duro posible. Entonces, Lid lanzó su mármol contra la pared más cercana, observando cómo rebotaba y rodaba por el suelo en lugar de hacerse añicos. Lo hice, Nalrond, lo hice. Toda su alegría y entusiasmo no pudieron atravesar la cúpula de silencio, por mucho que el rezar deseara un descanso. Cállate, todavía estoy trabajando. La voz de Faluel tenía un filo desde la primera vez que la conocieron. La Hidra era una buena amiga de Scarlet, la Escorpícoro, una de los 3 maestros de la luz conocidos en todo el reino. Sin embargo, las 2 bestias no intercambiaron sus secretos y Faluel nunca había visto a un maestro de la luz en acción. No obstante, ser superada por un joven y uno de sus aprendices, para colmo, la irritaba más allá de lo creíble. Solus ignoró las palabras de Lid y se centró únicamente en el problema en cuestión. Cuando desviamos el rayo de calor de Nalrond, conjuramos cielo para neutralizar el elemento fuego y usamos la armadura cambiapieles para recibir el golpe. El rayo contenía tanto calor como energía cinética, pero solo esta última provenía del elemento luz. Una construcción es como una herramienta. Se puede usar una y otra vez. Un rayo es como una bala, en cambio, y solo se puede usar una vez. Probablemente porque se hace añicos al impactar. La pregunta es, si los rayos de calor son el equivalente a los niveles del 1 al 3, entonces, ¿no significa eso que en realidad estamos tratando de reproducir con magia de primer nivel un hechizo de cuarto, sino de quinto nivel? Si la bala es comparable a flecha de plaga, ¿cómo la convierto en llamada de la muerte? Pensó. Flecha de plaga era uno de los hechizos de oscuridad más simples y útiles que Lid había creado de niño, que consistía en una masa de elemento oscuridad altamente condensado. La Amada de la Muerte, en cambio, creaba 4 extremidades de sombra que Lid podía moldear y mover a voluntad. La luz no es más que la otra cara de la oscuridad, por lo que deberían aplicarse los mismos principios. En lugar de crear un esqueleto dentro de su construcción, Solus usó el maná del constructor para formar una red de canales dentro de la materia, similar a un torrente sanguíneo. Algo que no fuera fijo ni duro, solo lo suficientemente denso como para no hacerse añicos y distribuido uniformemente por toda la construcción de luz sólida. De esa manera, transmitiría su voluntad con el tiempo y le permitiría remodelar sus creaciones como le pareciera oportuno según las circunstancias. Creo que también lo he conseguido. La construcción de Solus no se hizo añicos al lanzarla, sino que también volvió a su mano y luego se transformó en una pequeña moneda. ¿Cómo has hecho eso? Ith intentó hacer lo mismo y fracasó. Responde a su pregunta o les daré una paliza a los 2. Dijo Faluel en el momento en que Solus abrió la boca. Nalrond, ven aquí. Chicas, descansen 5 minutos. Su voz resonó por toda la guarida e hizo que la mayoría de sus discípulos cayeran al suelo. Por favor, basta. Mi fuerza vital está a punto de quebrarse. La boca de Cuya sabía a tierra, y el barro que cubría su cuerpo estaba empapado en sudor. Nalrond intentó hablar, pero sus pulmones ardían demasiado. Se sentó para recuperar el aliento y se desmayó en el escritorio de Faluel con un golpe sordo. Débiles. Se han escaqueado durante años y luego se quejan por apenas 6 horas de ejercicio. La Hidra respiró hondo de vigorización, quedándose con el maná para sí misma y dando la vitalidad a Nalrond en su lugar. Oh, por favor, no, déjame ir a casa o vivirás con la vergüenza de obligar a un hombre adulto a llorar. Dijo Nalrond en el momento en que se despertó, temiendo que la pesadilla estuviera a punto de reanudarse. Relájate. Hemos terminado por hoy. Ya no puedo usar vigorización, y vuestras fuerzas vitales están realmente a punto de quebrarse. Solo decidnos cuál de nosotros lo ha hecho bien y por qué.
Faluel volvió a su forma humana, mientras todos los golems dejaban libres a sus víctimas antes de apagarse. Nalrond asintió y tomó el mármol de Lit entre su dedo índice y su pulgar. Cerca, pero no es suficiente. Esto no es una construcción, solo la base para un rayo elemental. Estoy demasiado cansado para explicarlo, así que os lo mostraré. El rezar lo apretó entre sus dedos hasta que el duro exterior se agrietó. Sin un esqueleto, la materia se desvaneció en el aire tan rápido que Lit no logró salvar ni una pizca de energía. ¿Necesitas poner algo en el interior? O una vez que se le da forma, ¿la construcción no puede transformarse ni conservar su maná? Luego, hizo lo mismo con el mármol de Solus, haciéndolo añicos. Solus logró reformarlo un par de veces antes de perder el control sobre el maná acumulado. Excelente resultado para un primer intento. La capa de control interna no estaba distribuida uniformemente, así que cada vez que destruía tu construcción, perdía maná. Trabaja en eso. ¿Faluel? Dijo. ¿Sí? Ella tenía una cálida sonrisa. ¿Dónde está tu construcción? ¿Te refieres a esto? Creó una perla dorada que rápidamente se transformó en una pequeña flor de loto. ¿Es simplemente perfecto? Nalrond estaba estupefacto. Nunca había visto a nadie tener éxito tan rápido. La flor y sus pétalos se doblarían bajo la presión en lugar de ser aplastados. ¿Cómo lo has hecho? Hice trampa, más o menos. Me concentré todo este tiempo en controlar los hechizos, pero no logré hacer uno. Después de poner mis 7 cabezas a trabajar juntas en lo que descubrí y dar sentido a vuestros comentarios anteriores sobre las construcciones de Lid y Solus, averiguar el resto fue fácil. Dijo. Fácil mis narices. Polith, dijeron Lit y Nalrond al unísono. Lit aún no tenía idea de qué había hecho mal y Nalrond había necesitado más de una lección para llegar al mismo punto que Faluel, incluso después de ver el dominio de la luz practicado a diario en su aldea. Se los dije, la experiencia supera todo, incluso el talento. A pesar de su actitud optimista, Faluel parecía muy cansada. Aprender una rama desconocida de la magia mientras luchaba contra 2 oponentes del calibre de Floria y usar constantemente vigorización para rellenar de vitalidad a 4 personas durante 6 horas había pasado factura incluso a alguien tan poderosa. Cuando las chicas finalmente se unieron a ellos, su lamentable estado incluso conmovió a Lit. Tista y Floria todavía estaban moradas por sus últimas sesiones de entrenamiento. Tenían tierra por todo el cabello. Jadeaban como fuelles en lugar de respirar, y la luz en sus ojos era tenue como si pudieran desmayarse en cualquier momento. La ropa de Cuya estaba empapada en tanto sudor que ni siquiera las propiedades de autolimpieza de la armadura de cambiaformas podían seguir el ritmo, haciéndola pegarse a su cuerpo junto con su cabello. Sus ojos llenos de desesperación y nostalgia la hacían parecer un cachorro abandonado bajo una fuerte lluvia. Tengo buenas noticias, chicos. No hay clases mañana. Dijo Faluel. El grupo de entrenamiento físico habría bailado de alegría si solo sus cuerpos se lo hubieran permitido. Expresaron su aprobación cerrando los ojos y apretando los puños. Como ya le expliqué a Nalrond, mi método de enseñanza no se basa en instrucciones detalladas. Les daré lo básico para cada disciplina y luego depende de ustedes desarrollarla por su cuenta. Capítulo 1084, citación real, parte 2. Solo cuando sientan que están al límite y no pueden progresar más, pueden venir aquí para pedir otra lección. Eso significa que cada uno de ustedes progresará a su propio ritmo y recibirá lecciones individuales. Las únicas excepciones a la regla son la metamorfosis, que solo pueden practicar aquí porque la falta de supervisión puede significar la muerte, y la forja magia. Ese tipo de runas no es algo que puedan aprender por su cuenta, solo se pueden transmitir. También les mostraré los métodos básicos de forjamagia despertada, de los cuales espero que desarrollen los suyos propios o que los incorporen a los que ya poseen. Faluel miró a Lith durante la última parte de su discurso.
Todos aquellos que requieran entrenamiento físico deben venir aquí al menos 3 veces por semana. Quilla, por favor, dile a Frilla que también tiene que venir aquí. Usaré ese mismo tiempo para instruirla en sus deberes de heraldo y enseñarle los entresijos de la forjamagia. Una última cosa. Estoy muerta de cansancio, así que, a menos que sea una emergencia, quiero que me dejen sola al menos por un día completo. Vayan a casa y descansen. Faluel guardó el equipo de entrenamiento y sacó su amuleto de comunicación de su objeto dimensional. Cuidar de los niños se sentía tan gratificante como agotador. Merezco pasar un buen rato con mis amigos, Pensó. Después de que Faluel comenzara a hablar alegremente con varias bestias emperadoras, la mayoría de las cuales nunca antes había conocido, Liz dio parte de su vitalidad al resto del grupo, a excepción de Nalrond, quien había sido recargado por Faluel. Los demás no podían mantenerse en pie. Los revisó con vigorización, descubriendo que la melodía de su fuerza vital se había vuelto discordante y que estaban al borde de la inanición. ¿Quieren que los lleve a casa o quieren dormir en la torre? Preguntó después de arreglar huesos rotos y más moretones de los que podía contar. ¿Dormir? Tista tenía una mirada enloquecida, mirando a Liz con un odio que rara vez había visto. Mientras tú te sentabas en tu trasero durante más de 6 horas, me he enfrentado a la muerte tantas veces que ahora somos mejores amigos. No quiero dormir, quiero tomar un baño y comer hasta que sienta que voy a explotar. Llévanos a la torre y prepara mucha comida, por favor. Con mucho gusto volvería a casa, pero no tengo la fuerza para dar un solo paso ni la paciencia para esperar una comida. Prefiero matar a alguien con una bola de fuego y comerme su carne. La forma en que lo dijo no sonó como una broma, y el hecho de que los demás simplemente asintieron, babeando ante la idea, solo hizo que las cosas fueran más espeluznantes. Durante los días siguientes, Lid y los demás solo se reunieron en la guarida de Faluel. Se centró principalmente en la magia espiritual y el dominio de la luz, ya que la metamorfosis tenía aplicaciones de nicho en comparación con las otras disciplinas. En cuanto a las lecciones de forjamagia, gracias a Soluspedia, memorizar runas les tomó a Litz y Solus solo el tiempo necesario para organizar sus notas antes de guardarlas en la biblioteca dimensional. Un par de semanas después del incidente en las minas de Feimar, Litz recibió una llamada del secretario real. Buenos días, Archimago Beren. Ha sido convocado a la Corte Real para dar su testimonio sobre los eventos que llevaron al rescate de los magos Ernas. El holograma del amuleto de Lid mostraba a un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una barba bien cuidada. Su voz era cortés, pero cada una de sus palabras sonaba como una orden, no una solicitud. Estoy en medio de una investigación importante, pero mi deber con el reino es lo primero. Liz usó la expresión que significaba. Soy un hombre ocupado, no alguien a su entera disposición. Sin embargo, respeto su autoridad siempre y cuando usted respete la mía. A los reales les complacerá escuchar esas palabras. Su audiencia está programada para mañana por la mañana en el Castillo Real de Valeron. Que la Gran Madre les conceda un viaje seguro. El secretario terminó la llamada sin darle a Lid la oportunidad de discutir sobre la reprogramación. Solus, ¿qué piensas? Que es mejor si llevamos a Tista. Ella puede respaldar nuestra versión de la historia y los reales probablemente hayan adivinado su participación. Ella no es del tipo que puede pasar desapercibida, incluso durante una guerra. Dijo Solus. Los dos llamaron a sus amigos y a Faluel. Dar una explicación a un empleado de baja jerarquía era una cosa, dar su testimonio oficial a los reales era otra. Todas sus versiones de la historia tenían que coincidir y ser creíbles. En realidad, me sorprende que la corte haya tardado tanto en organizar una audiencia. Me pregunto si esto es incluso más grande de lo que pensaba. Lid llamó a Camila para confirmar sus sospechas. ¿También te citaron? Ella parecía preocupada y nerviosa. Dioses,
Nunca he hablado con los reales excepto durante galas y tu ascenso a archimago. ¿Por qué quieren saber de mí también? Lo único de lo que puedo testificar es la hora en que te fuiste y que regresaste. De repente, Lid se alegró por su avance, por lo demás inoportuno, justo después de rescatar a Floria, porque había retrasado su regreso de las minas de Belín lo suficiente como para darle una explicación plausible para todo. Camila tiene razón. La única razón para citarla es averiguar si las bestias. La red de portales es más avanzada que la del reino. No saben sobre mi distorsión de torre y probablemente están tratando de entender qué tan rápido viajé. ¿Puedes recogerme mañana? Si vamos juntos, tal vez me sienta menos incómoda. Camila lo sacó de sus pensamientos. Claro, Cami, no te preocupes, solo necesitas decir la verdad. Bull guiñó un ojo tanto para animar a Camila como para recordarle que no podía mentir sobre lo que no sabía. Al día siguiente, a excepción de Nalrond, siendo reemplazado por Camila, todo el grupo se reunió en la antecámara real. Las hermanas Cernas estaban nerviosas porque explicar su supervivencia sin mencionar la ayuda de Baba Yaga era la parte más inverosímil de su historia. Revelar la presencia de la Madre Roja explicaría todo y haría que las Cernas parecieran estar delirando. Baba Yaga era una figura legendaria e incluso si los reales creían en su intervención, plantearía preguntas que Floria no estaba dispuesta a responder. Si descubren que soy una despertada, mi vida habrá terminado. Me convertiré en parte de algún escuadrón de operaciones encubiertas o en un sujeto de prueba. ¿Cómo demonios se las arregla Liz para vivir con esta carga? Pensó mientras caminaba el primer kilómetro real en sus zapatos. Sus hermanas trataron de tranquilizar a Floria, mientras todos seguían revisando su propia ropa. Camila vestía su uniforme de constable real, mientras que el resto del grupo vestía sus respectivas túnicas de mago. El azul profundo de Lid destacaba en medio del rojo intenso de los magos normales. Varias damas de la corte lo señalaron mientras lo examinaban, reían y chismorreaban. Muchas incluso le dieron su runa de contacto. ¿Alguien es realmente popular entre las damas? Tista se rió, dando un codazo a Liz de vez en cuando. Su amplia túnica ocultaba sus curvas y la falta de maquillaje la hacía lucir sencilla en comparación con las mujeres arregladas que caminaban por el Palacio Real. Saludos a toda la gente bonita de México. Gracias por el apoyo. Son la neta del planeta. Capítulo 1085. Lucha interna parte 1. Sí, podrías hacer una baraja de cartas con todas esas runas de contacto. La sonrisa de Camila no llegaba a sus ojos y el filo de su voz podría cortar a Davros como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Frilla, ayúdame aquí. Tú eres la que suele estar en este tipo de situación. Dile a Camila que no es mi culpa antes de que mi hermana empeore las cosas. Tiene razón. Suspiró Frilla. Esas son solo cazafortunas atraídas por el color de su túnica. No hay necesidad de enfadarse, excepto por la sonrisa engreída que Liv pone cada vez que una de esas bonitas damas de compañía le tira los tejos. Sabía que no me estaba imaginando cosas. En cuanto volvamos a casa, tenemos que hablar. Camila hizo un puchero. Por Dios, Cami, esta es la corte real. Tengo que ser educado y seguir el juego. No puedo ahuyentarlas como a palomas. Cada una de ellas es al menos una marquesa y no puedo permitirme enemistarme con la mitad del reino. Dijo Lid tratando de defenderse. ¿Cami? ¿Qué apodo tan bonito? ¿Liv también tiene uno? Tista le dio otro codazo, haciendo que Camila se sonrojara. Sí, normalmente le llamo idiota. Las puertas del salón del trono se abrieron, salvando a Lid de más vergüenza. Las payasadas de Tista habían ayudado a todos a relajarse, distrayéndolos de la audiencia. La sala tenía más de 40 metros de largo y más de 30 metros de ancho, con una única alfombra de seda roja con bordes bordados en oro que iba desde las puertas dobles de 3 metros de ancho hasta los 2 escalones que distanciaban el suelo donde se encontraban los nobles y el elevado para la familia real.
La pareja real estaba sentada en sus tronos dorados, mirando hacia abajo a los que ya estaban dentro. Lith solo reconoció a algunos de ellos, a juzgar por el sonido de sus voces. Solo la presencia de los reyes les impedía saltar al cuello del otro. Toda la sala estaba iluminada por candelabros de cristal alimentados por magia, sin dejar espacio para las sombras. Tanto el suelo como los pilares de la sala estaban hechos de mármol veteado en oro. Era naturalmente resistente a la magia en general y a la magia de la tierra en particular, lo que lo convertía en uno de los materiales más preciosos y robustos disponibles en el reino grifo. En el lado izquierdo de la sala, Lith reconoció a Girny, la marquesa Distar, Orión y el general Berion. En el lado derecho, en cambio, estaban el archimago Deirus, el archimago Quart, el presidente de la Asociación de Magos y la archimaga Onia, directora del Grifo Negro. Ambas facciones mantenían las manos a los lados y las voces bajas, sin embargo, Lith estaba seguro de que si las miradas pudieran lanzar hechizos, el salón del trono estaría hecho trizas a pesar del mármol veteado en oro. El secretario cerca de la puerta golpeó el suelo 2 veces con un grueso bastón dorado, produciendo un sonido sordo que llamó la atención de todos. El archimago Lith Beren, la agente real Camila Yeval, la maga Tista Beren, la maga Quilla Ernas, la maga Frilla, Teleta Elia Ernas y la maga Floria Roseterra Ernas han llegado, dijo el secretario. A Lith le costó reprimir una risita ante sus nombres largos y pomposos. Oírlos por primera vez los hacía sonar aún más cómicos, especialmente el de Floria. Camila y Tista estaban en su mismo barco, pero solo podían mirar a sus nobles amigos sin siquiera girar la cabeza. Frilla y Floria odiaban sus segundos nombres, pero solo podían maldecir interiormente la etiqueta de la corte y aguantarse. El grupo caminó frente a los tronos antes de arrodillarse. Gracias por venir aquí con tan poca antelación. Los reyes les dieron permiso para levantarse. Antes de llamarlos aquí, buscamos pruebas que pudieran corroborar la historia de los supervivientes de la expedición Belín. Por desgracia, incluso después de semanas de usar las mejores herramientas a nuestra disposición, los eventos en los que todos ustedes participaron siguen siendo tan increíbles como la primera vez que oímos hablar de ellos. Los hemos convocado con la esperanza de que puedan arrojar algo de luz sobre las partes más controvertidas de esta terrible historia, dijo el rey Meron. El archimago Quart, el precario presidente de la asociación, miró al grupo de Lith con desprecio. Los consideraba a todos unos traidores que conspiraron con el ejército, las bestias o ambos para destruir el trabajo de su vida. Sin embargo, solo podía callarse y fulminar con la mirada mientras la reina Silja hacía preguntas. ¿Qué pasó después de que entraron solos en las minas, magas Ernas? Fuloria había sido la oficial al mando de la expedición, así que dio un paso adelante y les contó todo hasta la emboscada de los gules. Siguió las instrucciones de Girny, describiendo cómo habían sido acorralados y citando palabra por palabra al líder de los gules admitiendo que estaban en la nómina de Deirus. A diferencia de Huira, la segunda al mando de Frilla, Floria ya era su objetivo y el nombre Ernas significaba mucho en la corte. A pesar de los mejores esfuerzos del archimago Bergen, no estaríamos aquí hoy si no fuera por el guardaespaldas que mi madre, la archona Ernas, me asignó en secreto y por la intervención de una criatura misteriosa que se hacía llamar Nandi. Fuloria miró alrededor de la sala, buscando a Morok. ¿Tienen alguna prueba que respalde sus afirmaciones?, preguntó el rey. Solo mi palabra, la de mis hermanas y la del mago Eari. Mi hermana Quilla puede mostrarles un holograma de la criatura. Además de eso, su presencia, al igual que la de la abominación en las minas de la Aroxia, explica por qué los no muertos abandonaron las minas y por qué no las detonaron cuando todo estaba perdido. Los reyes meditaron las palabras de Floria, sin encontrar fallos en su lógica. Los misteriosos híbridos de abominación ya habían demostrado ser capaces de comunicarse y siempre elegían lugares abundantes en energía mundial como su morada. Además,
Las minas de Belín eran un activo invaluable y solo la presencia de un oponente verdaderamente poderoso podría haber obligado a los no muertos a dejar los cristales más preciosos para que el reino los tomara. Sin embargo, los reyes centraron su atención en otro detalle que Floria había mencionado casualmente. Maga Quilla, ¿de verdad puede producir hologramas también? Preguntó la reina. Sí, Majestad. Quilla hizo una reverencia y creó una proyección a tamaño real de la apariencia de Nandi. Criatura fascinante. Silka sintió. ¿Le enseñó el archimago Ben? No, lo aprendí por mi cuenta. Mi esperanza es superar algún día al profesor Manohar. Las palabras de Quilla hicieron que el corazón de los reyes se agitara al igual que el de los aliados de Deirus se amargó. Cada uno de ellos resentía a Quilla por diferentes razones, pero su rencor los unió contra la familia Ernas. Majestad, con todo el debido respeto, los eventos que la maga Ernas describió son demasiado convenientes. Dijo el archimago Deirus. Si lo que dice es cierto, ¿dónde está este Talari y por qué desapareció esta criatura legendaria antes de que el equipo de rescate explorara las minas? Por no mencionar lo difamatorio que es asociar mi nombre con las divagaciones de un ghoul solo para seguir la agenda de su familia. Solo estoy de acuerdo con Deirus en una cosa. ¿Dónde está Eari? Preguntó Shirni. Por alguna razón que no entendemos, llegó al extremo del desierto de sangre. El rey Meron se pellizcó la nariz con frustración. Enviamos un equipo de rescate tan pronto como localizamos su ubicación, pero su presencia más allá de las fronteras creó un pequeño incidente diplomático que aún tenemos que resolver. Capítulo 1086, Conflicto Interno Parte 2. En cuanto a la criatura, estoy de acuerdo en que su comportamiento es extraño, pero no más que el de los otros miembros de su especie. Como nos recordó la maga Ernas, lo mismo ocurrió en las minas de Laroxia. Después de ser descubierta, la criatura huyó sin dañar a ninguno de los trabajadores. Tanto si considera convincente el testimonio de la maga Ernas como si no, archimago Deirus, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La reina Silka fulminó a Velan con la mirada hasta que éste retrocedió un paso. Considero su informe tan creíble como sospechoso el hecho de que el gran mago traidor, Nuragor, fuera tu pupilo, Velan. No hay duda de que su lealtad residía en los no muertos. Hemos rastreado todas las conversaciones y movimientos previos a la muerte de Cayón. Varias personas confirmaron haberlo visto mostrando habilidades que solo un esclavo podría tener. Después de registrar sus apartamentos, descubrimos objetos encantados pertenecientes a la corte del crepúsculo. Además de eso, varios supervivientes vieron al gran mago Nuragor luchando junto a los no muertos durante el golpe. Dime, Velan, ¿Cayón cambió de la noche a la mañana? ¿Eres tan incompetente que no te diste cuenta de que estabas criando una serpiente en tu seno? ¿O eras parte de sus planes? La reina había interrogado en privado a Vira y Rota, los dos miembros supervivientes del gremio Escudo de Cristal, que habían oído a Cayón hablar en nombre tanto de Deirus como de las cortes de los no muertos. Desafortunadamente, su testimonio fue incluso más inútil que el de Floria en un tribunal de justicia. Pero eso no significaba que la realeza dejaría pasar las cosas fácilmente. Cuando conocí a Cayón Nuragor, era solo un joven brillante ansioso por servir a su país. El archimago Deirus se arrodilló en señal de contrición. Tal vez confié demasiado en él, porque me recordaba a mi hijo perdido, pero nunca lo habría acogido si no fuera por las numerosas cartas de recomendación que la asociación le escribió. Su intento de usar la muerte de Yurial para obtener simpatía hizo que todos los padres en la sala quisieran vomitar y puso a Quart en una mala situación. La asociación tiene muchas responsabilidades, Velan, pero fuiste tú quien lo tomó como aprendiz, al igual que fuiste tú quien presionó para que se convirtiera en un gran mago. ¿Lo niegas? Dijo el rey Meron. ¿No, su majestad? No pude ver a Cayón por lo que realmente era, no hay excusa para ello. Aceptaré cualquier castigo que consideren adecuado. Deirus. No me di cuenta de que era un incompetente. ¿Cómo pudo ser tan estúpido como para jactarse antes de completar la tarea? Más importante aún, ¿qué demonio les pasó a los dos ejércitos que envié allí? Pensó en realidad. Las cortes de los no muertos también habían llevado a cabo su propia investigación, sin encontrar una explicación plausible para la masacre de un batallón fuerte de 500 ancianos no muertos.
Había invertido muchos recursos en Cayón y su casa Nuragor. Sin embargo, después de caer en la trampa de Girni y perder el juicio de sangre, la casa Nuragor ya estaba lisiada. Ahora que han perdido al único mago de su familia y están marcados como traidores, no me sorprendería que los Nuragor desaparecieran más rápido que los Deirus. Cayón destruyó mi reputación y mi relación con las cortes de los no muertos de un solo golpe. Solo puedo esconderme hasta que las cosas se calmen y usar ese tiempo para planificar mi próximo movimiento. Enfrentarme a los Sernas ahora que toda mi facción está bajo escrutinio sería suicida. Debo asumir mis pérdidas y culpar a idiotas inútiles como Quart. Archimago Deirus, debido a todos los servicios que ha prestado al reino en el pasado, no será arrestado ni se congelarán sus activos. Sin embargo, hasta que una investigación exhaustiva lo haya eximido por completo de todas las sospechas, tiene prohibido salir del país. Además de eso, sus privilegios dentro de la corte real están temporalmente restringidos y no puede tener ningún contacto con sus compañeros sospechosos en el ataque. Quart y Onia están entre ellos. Recibirán una lista más detallada antes de salir de esta sala. Cualquier transgresión se considerará un acto de traición y se castigará en consecuencia. Las palabras del rey Meron hicieron que los 3 archimagos palidecieran por primera vez en años. Ni siquiera el plan de Shirni para escenificar el regreso de Valcor había asestado un golpe tan grande a sus planes. A Deirus ya no le quedaban hijos, por lo que no podía importarle menos Valcor. Sin embargo, perder los privilegios de la corte y tener a algunos de sus aliados más poderosos fuera de su lista de contactos fue casi un golpe mortal. Casi. Shirni curvó los labios interiormente con disgusto, enojada con Deirus por no dejar ningún rastro que pudiera seguir y consigo misma por aún no haber encontrado una debilidad que pudiera explotar. Deirus no amaba a nadie y ya estaba despidiendo sus tierras poco a poco con el tiempo. Incluso había considerado propagar una plaga, pero no le habría causado ningún dolor a Deirus. Por el contrario, le habría granjeado compasión y apoyo, sino incluso impulsando aún más su estatus en caso de que lograra encontrar una cura. A Velan solo le quedan 2 cosas, su magia y su reputación. Podría quitarle la magia con el veneno de Bouke, pero el bastardo nunca se mueve solo, y darle a Dita suficiente mano de obra para superar su destacamento no podría pasar desapercibido. Este incidente ha asestado un gran golpe a su reputación, pero dependiendo de cómo maneje el problema, Velan podría incluso ascender a nuevas alturas. Si mi enemigo no tiene debilidad, entonces depende de mí crear una. Shirni intercambió una mirada sombría con Orión. Por lo general, no involucraba a su esposo en sus planes porque era un hombre demasiado bueno y su conciencia no lo dejaría dormir por la noche. Esta vez, sin embargo, su sangre corría casi tan fría como la de Shirni. Tocar a sus hijos había sido la última gota que había despertado al dragón dormido. Ya no le importaba algo tan trivial como la moralidad y tener el talento de Orión a su servicio le abrió a Shirni innumerables nuevas posibilidades. En cuanto a Onia y Quart, no tuvieron participación directa en el intento contra la vida de Floria ni con las cortes de los no muertos. A diferencia de Deirus, su línea de sangre estaba a salvo y tenían demasiado por lo que vivir para apostarlo todo a una venganza ciega. Onia solo quería justicia para los amigos que había perdido en Kulá. La directora había ayudado a Deirus porque lo consideraba un medio para un fin, no un aliado. Sin embargo, todo lo que había logrado fue perder la confianza del Grifo Blanco y una orden real de restricción. Podía sentir que su puesto como directora del Grifo Negro se le escapaba de debajo del trasero, tal como le había sucedido a la directora Línea años antes. Según algunos rumores, después de huir del reino, literalmente se había ahogado en alcohol. Se había convertido en una historia con moraleja entre los directores, dando origen al dicho: aquellos que no se tragan su orgullo se ahogan con su propio vómito. Quart estaba en la misma situación. Le había brindado a Deirus apoyo político para evitar que el ejército tomara el control de la asociación. Los logros de Lith pertenecían al ejército, al igual que los de Girni, Orión y los de la mayoría de la casa Ernas.
Para él, todos eran enemigos. No tenía rencor personal contra ellos, era estrictamente un negocio. Deirus, en cambio, se había convertido en archimago brindándole a la asociación su apoyo total a lo largo de los años. Por lo que era la mejor apuesta de Quart contra el ejército. O eso había pensado. La vida de Quart giraba en torno a su trabajo, por lo tanto, investigarlo significaba investigar a toda la asociación. Cualquier suciedad que saliera a la luz, sin importar si estaba completamente relacionada con las cortes de los no muertos, aceleraría su caída. Capítulo 1087, Oscuridad contra House parte 1. Los tres archimagos sintieron sus rodillas tan débiles, que para ocultar su incapacidad para levantarse, fingieron arrodillarse en señal de sumisión. Archimago Bern, gracias a los magos Erna sabemos lo que pasó en las minas. Depende de ti revelar el destino de los 2 ejércitos. Dijo la reina Silka. Les contó cómo había recibido la llamada de Orión y luego se había marchado a la guarida de la bestia emperador más cercana ubicada cerca de Yunka. Para ocultar la existencia de Solus y justificar su rápido viaje, tuvo que usar la red de distorsión de las bestias como tapadera. Contacté a mi maestra, quien organizó mi transporte, el suyo y el de algunos ayudantes. Dijo Lid, para justificar la presencia de los misteriosos magos que los supervivientes habían informado. Me encontré con Calion Nuragor en el campo de batalla y, después de deshacerme de él, me encargué del núcleo de la matriz de sellado dimensional. Usó su nuevo dominio sobre la magia de la luz para proyectar un holograma de la totalidad del campamento tal como lo recordaba, reproduciendo tanto su pelea con Cayón como Nova Furiosa. En su versión de la historia, solo una parte del batallón humano se había vuelto traidora, mientras que el resto había luchado a su lado. Kuya se puso verde de envidia interiormente. Su nivel de dominio de la luz no se acercaba al de Lid ahora. El hechizo me dejó indefenso, pero sin las matrices, mi maestra pudo teletransportar a tanta gente como pudo. Después de eso, nos fuimos tan pronto como otro de los discípulos de Faluel rescató a los Ernas. En ese momento, la hidra nos llevó a un lugar seguro y pasamos las siguientes horas recuperándonos de nuestras heridas. No tengo idea de lo que pasó con los no muertos o con el resto del ejército. Impresionante. La realeza sintió con asombro. Ha progresado con su dominio de la luz, ¿y estaría interesado en compartir Nova Furiosa con el reino? El rey Merón consideró la muerte de tantos soldados valientes una trágica pérdida, pero un archimago capaz de tales hazañas le dio más razones para celebrar que para lamentar. Sí, Su Majestad. Si bien el profesor Manohar se negó a enseñarme dominio de la luz, la maestra Faluel me encontró un tutor. Negar la existencia de Nalrond no tenía sentido, ya que él había salvado a la mayoría de la gente. Lit eligió sus palabras con cuidado, para que la realeza entendiera cómo una vez más los humanos le habían fallado, mientras que las bestias lo apoyaban incondicionalmente. Era una gran mentira, pero el reino no tenía forma de descubrir la verdad. Cedros y Scarlet eran maestros de la luz conocidos, por lo que la aparición de un tercero apenas era una sorpresa. En cuanto a mi hechizo, lo siento, pero tengo que negarme. Es un arma de último recurso que me costó incontables horas desarrollar. Si lo comparto, mis enemigos sabrán cómo contrarrestarlo. Lit lo dijo mientras miraba directamente a Deirus. La mentira haría creer a la gente que Lit podía lanzar Nova Furiosa cuando quisiera en lugar de solo en presencia de su torre, convirtiendo la desinformación en un poderoso elemento disuasorio. No hay necesidad de disculparse, Archimago Bergen. Nos alegramos de escuchar acerca de su éxito, y lamentamos no poder ayudarlo también. El rey Merón maldijo interiormente a Manohar por hacerle perder la cara en comparación con las bestias. Maga Bern, gracias por acompañar a su hermano. ¿Qué ha visto en el campo de batalla? Preguntó la reina Silfa. Tista confirmó la versión de la historia de Lit, afirmando que Faluel la había traído a ella y a un par de sus discípulos para ayudar a Lit a rescatar a sus amigos. La realeza no pidió interrogar a Protector ni a Nalrond, porque,
habiéndose disfrazado de bestias emperador, no estaban bajo la jurisdicción del reino. Archimago Vergen, Maga Vergen, el reino les debe una deuda de gratitud. Ambos serán recompensados por sus actos y también lo será su maestra. ¿Hay algo en particular que deseen? El rey Merón dijo: En este momento, estoy demasiado ocupado con mis estudios como para aprender nuevos hechizos. Me estoy centrando en la runería y, para practicarla, necesito varios ingredientes. Me gustaría recibir metales encantados y cristales de maná puros. Estoy desarrollando una nueva técnica de corte que espero que me permita extraer más poder de los cristales que la que se enseña en la academia. Dijo Lith. La última parte no tenía sentido ni para los miembros de la realeza ni para Orión. La técnica de corte de cristales se había perfeccionado hacía siglos, e incluso genios como Manojar nunca le habían encontrado nada malo. Podemos proporcionarte cristales violetas y orichalcum, pero los cristales blancos y el adamantio son demasiado valiosos. Una vez que hayas completado tus estudios, tráenos un catálogo con los trabajos que estés dispuesto a compartir. Si puedes darle al reino equipo poderoso, estaremos encantados de intercambiar todo tipo de recursos mágicos contigo. La reina Silca le entregó a Lith el catálogo más reciente que la profesora Guanemire les daba a sus clientes como material de referencia. La mayoría de sus trabajos tenían un precio que podía pagarse tanto en dinero como en ingredientes, mientras que los más poderosos solo podían pagarse en recursos mágicos. Gracias por su generosidad, Su Majestad. Lith hizo una reverencia, entendiendo lo que quería decir. Antes de darme recursos valiosos, los miembros de la realeza solo quieren asegurarse de que puedo aprovechar todo el potencial de los ingredientes y crear artefactos únicos. Cualquiera puede afirmar ser un maestro forjador, pero los resultados son innegables. Pensó. Segundo la petición de mi hermano. Yo también estoy siguiendo sus pasos como forjadora, pero a diferencia de la magia curativa, no puedo practicar sin metales poderosos. Dijo Tista. La petición de Tista desconcertó a los miembros de la realeza, que se aclararon la garganta avergonzados mientras miraban a Lith en busca de ayuda. Hasta donde sabían, Tista no era gran cosa. Había logrado unirse a la asociación de magos solo gracias al intento de Quart de explotar a Lith en Otre. Puedo dar fe de la maga Vergen. Lith evitó referirse a ella simplemente como su hermana, queriendo que escapara de su sombra. Ella aprendió forja conmigo y ha alcanzado un nivel de maestría superior al de cualquier estudiante de la academia que conozca. Lith codeó a Tista, quien proyectó hologramas de sus creaciones mientras explicaba sus propiedades. Los miembros de la realeza apenas podían contener el entusiasmo de ver al tercer mago humano en un solo día realizar la maestría de la luz y de tener la confirmación de que el legado mágico de Lith pertenecería a su linaje. Enseñarme. ¡Ja! Tista suspiró para sus adentros. Solo aprendí lo básico de él. Todo lo demás lo aprendí de Solus. Esperaba evitar revelar mi maestría de la luz, pero parece que guardar mis talentos para mí misma me ha protegido y limitado a la vez. Necesito hacerme un nombre propio. De lo contrario, siempre seré vista como nada más que la hermana de Lith. Los cristales potenciarán las minas de la torre, pero necesito orichalcum para diseñar mi técnica personal de forja. Después de Tista, los miembros de la realeza interrogaron a Camila, al personal del Grifo Volador e incluso al personal de la base militar de Yunca, para determinar qué tan rápido podría funcionar la red de traslación de las bestias. Evaluaron que no funcionaba mejor que la suya, simplemente tenía diferentes puntos de acceso. Ser capaz de usar tanto la red humana como la de las bestias convertía a Lith en un activo aún más valioso. Los miembros de la realeza decidieron que era hora de seguir el ejemplo del imperio en la construcción de una mejor relación diplomática con las bestias emperadoras que vivían en su territorio en lugar de tratarlas como comodines.